hay muchos amigos, colegas, que es una alegría verlos. Como decía Juancito del Olmo, nosotros junto con la revista Atlas, esta es la cuarta jornada, el cuarto encuentro que hacemos en los últimos años. Eh, y además, particularmente pensando en Suma, es una manera de festejar que dentro de 4 días cumplimos 11 años de funcionamiento. Lo que quiero aclarar es que pensábamos con Zurita qué nombre ponerle al encuentro y decidimos que sea un foro, porque verdaderamente en estas nuevas circunstancias nadie tiene certezas en la clínica, fundamentalmente hay preguntas y nos pareció que el mejor formato que podíamos elegir era, bueno, poder compartir entre todos las experiencias que cada uno va haciendo mientras esto va pasando, porque una cosa es hablar y teorizar mientras va pasando y otra cosa es, bueno, lo que podamos escribir o pensar dentro de un año cuando esto ya haya pasado. Entonces nos pareció oportuno que esto no sea regulado por una clase o una exposición muy larga, que todos podamos, bueno, intervenir con 3 minutos cada uno. Voy a hacer el esfuerzo de poder plantear 2 o 3 cosas en 3 minutos. Yo soy larguero y por ende me voy a apoyar un poco en una cosa escrita para no pasarme demasiado en relación a mi experiencia. Lo que quiero aclarar es que yo voy a hablar de mi experiencia en mi consultorio en relación a esta nueva modalidad. Digo esto porque va a ser interesante también escuchar las experiencias de los colegas que trabajan en instituciones, en ONG, en hospitales, en obras sociales. Digo que hay algunas cosas que seguramente son diferentes. Entonces, para ir a, los 3 minutos para mí corren a partir de ahora, aviso. Me gustaría reflexionar en relación a 2 o 3 cuestiones, 2 o 3 preguntas que hago para disparar a la discusión posterior. Ayer el presidente del país dijo que estamos en otro mundo y cuando termine la cuarentena nos vamos a encontrar con, dentro del marco del nuevo mundo, con nueva manera de relacionarnos seguramente. La pregunta es, una primera pregunta, en este nuevo mundo, digo, en el que estamos y en el que viene, ¿cambia nuestra clínica, cambia nuestra práctica? Estamos atendiendo con un dispositivo que no elegimos, se nos impuso. Es esta manera de atender o nada, con las consecuencias que puede tener para el paciente y también para nosotros. Atender de esta manera o decidir no atender. Por ende, estamos todos, de alguna manera, bajo una situación de forzamiento. A diferencia de otros momentos donde hemos usado o usamos el recurso virtual porque lo elegimos. Quiero decir, y además hay una cantidad de cosas escritas, hay metaanálisis de 2000 trabajos de telepsiquiatría, de telemedicina. La diferencia ahora es que bajo el techo de la pandemia, digo, elegimos una manera, pero también estamos como dentro del marco, a mi criterio, de un forzamiento. Y atendemos de esta manera, a diferencia de las otras maneras virtuales de atender de otros momentos, porque estamos con un enemigo común, digamos, nosotros y los pacientes que atendemos. Entonces, el virus nos obliga a igualarnos. Los pacientes y nosotros estamos bajo la amenaza del mismo virus. Esto modifica la condición de nuestra atención y nuestro encuadre. Lo pregunto, no lo afirmo, lo pregunto. El virus nos obliga a la virtualidad. Es nuestra manera de resistir y esta nos obliga a repensar el encuadre bajo el cual desarrollamos nuestra práctica.
En este momento no hay escritorio, no hay recetario sobre el escritorio, no hay sellos, no hay sillones. La necesidad de flexibilizarnos en el encuadre interroga, modifica o regula nuestras intervenciones. ¿Será todo esto transitorio o habrá que revisar y modificar las teorías en las que cada uno tiene para apoyar y sostener el encuadre bajo el cual desarrollamos nuestra clínica? En relación a la pregunta si ganamos o perdemos con esta modalidad, quiero hacer un paralelo entre la atención virtual y la atención en mi consultorio. En primer lugar, en mi consultorio, para que comience una consulta, abro la puerta e invito a pasar al paciente para comenzar la entrevista. Ahora entro a mi consultorio levantando la tapa de la computadora o encendiendo el celular. En mi consultorio, lo primero que digo cuando ingresa el paciente y empieza la consulta, le pregunto qué le pasa, cómo anda. Ahora, lo primero que hago es, le pregunto al paciente, ¿qué hacemos? ¿Por Zoom, por WhatsApp, por Skype? A la hora señalada, espero que el paciente se conecte conmigo o yo activo la entrevista. Esta es una cuestión clínica que me gustaría retomarla más tarde. Ahí hay una cuestión clínica interesante, digo, ¿no? Si somos nosotros un poco lo que demandamos hacer la entrevista o si esperamos que el paciente se conecte para comenzar la entrevista. Ahí hay una sutil diferencia. En mi consultorio tengo marcada mi agenda de hora en hora. Actualmente mi agenda la tengo marcada de hora y media en hora y media. Quiero decir, necesito más tiempo para recuperarme. En mi consultorio, 5 o 10 minutos atiendo al otro paciente. Ahora no puedo atender pacientes seguidos. Necesito ahí un tiempo de recuperación largo. Léase, me cansa mucho más el dispositivo. Por lo menos al principio me cansaba mucho más. En el consultorio no me veo. En la forma online tengo un espejo todo el tiempo que me distrae, porque a veces tiendo a mirarme, digamos, ¿no? Después quiero plantear una paradoja. Haciendo una encuesta entre mis pacientes al comienzo, en las primeras semanas, les preguntaba qué les parecía este método y mayoritariamente los pacientes les gustaba mucho esta manera de tener entrevistas. Sin embargo, a mí no me gustaba nada. Ahora, en las últimas 2 semanas, diría yo, empezó a generarse una situación en la que nuevamente pregunté. Para mi sorpresa, abrumadoramente los pacientes me dicen que prefieren volver al consultorio. Y la paradoja es que yo ahora me estoy encontrando un poco más cómodo trabajando de esta manera, como si le hubiera agarrado alguna vuelta. Entonces, la pregunta que me hago en esta paradoja es, bueno, entre comillas, ¿qué hice yo para merecer esto? Digo, ¿qué es de mi clínica que está generando, bueno, que los pacientes no se sienten sostenidos o no quieran seguir trabajando de esta manera y prefieran pasar al consultorio? Digo, como psiquiatra dinámico no dejo de interrogarme todo el tiempo, digo, en relación a preguntarme en relación a mis intervenciones. Entonces me pregunto, ¿esto tendrá que ver conmigo, digamos, con mi manera de intervenir? Y para terminar, algo que está linkeado con la atención online, que me resultó por lo menos bastante impresionante. Todo este último tiempo, como ustedes saben, nosotros los que somos médicos tenemos la posibilidad de atender en nuestros consultorios, digamos. Estamos habilitados para eso. Entonces, yo me estoy preguntando, o me vengo preguntando, bueno, ¿por qué razón yo sigo atendiendo de esta manera si yo puedo empezar a atender en mi consultorio? Tuve la experiencia la semana pasada, el sábado pasado precisamente a la mañana, fui al consultorio a atender a un paciente
porque bueno, quería ver cómo era la experiencia. Y la verdad que me pasó una cosa bastante importante para mí. Ustedes saben que nosotros en Proyecto Suma, uno de los pilares de nuestro trabajo es trabajar el tema del estigma social y del autoestigma, y teorizamos bastante y trabajamos bastante con esto, pero por primera vez, digo, no soy una persona que me sienta en general estigmatizado, digamos, por alguna razón, pero por primera vez atravesé la experiencia de lo que es padecer. Por un lado, el autoestigma. Yo en el edificio trataba de casi que no se den cuenta que yo había ido a trabajar, pero además los integrantes del consorcio y el propio portero me miraban como una cara así como si fuera el portador de la peste, digamos, ¿no? Y esto, bueno, ya sabemos que hay algunos ejemplos y hay algunos casos de estigma y no sé, de discriminación, diría yo, que ha traído consecuencias y ha sido de público conocimiento. Entonces, digo, me acercó muy frontalmente a poder entender un poco más, y no tan de manera teórica, que la cuestión del autoestigma y del estigma social que padecen las personas que tienen severos trastornos en su salud mental, me acercó particularmente a haber tenido esta experiencia de autoestigma y de estigma. Muchas gracias y le paso la palabra a, a Juan del Olmo o a Zurita. Marcos. Bien, hola. Bueno, buen mediodía a todos los que se conectaron. No voy a repetir un poco lo que ya planteó Gustavo, que expresó sucintamente en 3 minutos. Largos. Perfecto. 3 minutos. El tiempo es un chicle, se está estirando. Que es una de las cosas que justamente nos pasa en esta nueva forma de atender, que el tiempo, me parece que se vuelve parecemos físicos, ¿no? Pero el tiempo y el espacio es la clave acá, es lo que nos está trastocando, es algo que de alguna manera teníamos fijo, teníamos más o menos sin cuestionar, y de golpe se empieza a cuestionar. No sé si en mi experiencia yo también atiendo. Los días son todos iguales, como todo es el día de la marmota. Por ejemplo, atendí un feriado. El 1 de mayo atendí como si fuera un día común, porque la verdad es que no había diferencia entre el 30 de abril y el 2 de mayo. Y los pacientes también, a veces, aparecen mandando mensajes que habitualmente no lo hacían, un domingo, una tarde, una tarde en donde no era el horario en donde habitualmente se comunicaban y demás. Quiero decir, un poco hablar de los encuentros en general. Vamos a hacer 4 encuentros, los dividimos, este primero en la entrevista online, que se gana y que se pierda en la distancia, y después los 3 siguientes, la idea era charlar un poco más sobre las vicisitudes de la clínica que estamos viviendo. El segundo es medio más abstracto, si se quiere, el que viene, que va a tener que ver con esta idea, este concepto que empieza a ser popular ahora de la nueva normalidad. Es esto que decía Gustavo, citando al discurso del presidente ayer, que era que estamos yendo hacia un mundo nuevo, y ese mundo nuevo empieza a funcionar, y ya con el nombre o la etiqueta de nueva normalidad, que como todo eufemismo suena claramente a Philip Dick. En este contexto estamos en un mundo dickiano, claramente, pero además es una buena oportunidad para pensar si va a haber una nueva normalidad, va a haber nueva anormalidad, y ahí se nos juega un poco sacarle un poco de jugo, o al menos siendo un desafío para nosotros como psiquiatras, de una psiquiatría que al menos yo creo que estamos un poco en una crisis paradigmática hace un tiempo, ver cómo nos vamos ubicando a eso. Porque hay ciertas herramientas que teníamos seguras que ya no son tan seguras, después podemos discutir cuáles, pero lo digo así en general, y que está bueno plantearse cuál será nuestro rol en la nueva normalidad y las nuevas anormalidades de un mundo que viene.
También puede ser, como dicen algunos filósofos, incluso algunos escritores, que no va a cambiar nada y que simplemente va a ser lo mismo, pero con un poquito más de efectos especiales, como si fuera que pasamos de Spider-Man 2 a Spider-Man 3. Vamos a ver qué pasa, porque justamente la idea de esto era poder hablar de lo que está pasando ahora, que se va desarrollando en etapas que vamos descubriendo a medida que se van descubriendo, valga la redundancia. Que es un poco lo que decía Gustavo recién, con esta encuesta que él hace con sus pacientes. Hay algo de esto, algo por ejemplo, los pacientes, voy a generalizar, pero para poder charlar, seguramente hay ciertas singularidades. En una primera semana del aislamiento había como una reacción casi hipomaníaca. Todo el mundo quería hacer cosas, estaba feliz de salir del yugo laboral, del tiempo y de todo eso. Y ahora, en estas últimas 2 semanas, ya estamos entrando en un territorio más bajo, con unas energías mucho más bajas, con más angustias, con más incertidumbre, la incertidumbre ya metida no como motor creativo, sino como aplastar, como, digamos, aplastamiento de ciertas subjetividades. Eso después lo tiro como para poder pensarlo. Y después lo último que quería contar es, al menos para plantear algunas cosas para dónde derivar la charla, es, volviendo al tema del espacio, en que al no estar el espacio más tridimensional, por decirlo, de alguna manera estamos en un espacio más de la interfaz. Y se volvió la interfaz el espacio donde transitamos. Y esa interfaz es un espacio mentiroso en algún punto, porque las cosas, la tecnología no siempre funciona, porque la forma de llegar o irse es diferente, es casi automática. Supone un gran esfuerzo sostenerlo, porque no va de suyo que está el cuerpo y está el espacio. O sea, si un paciente se quería levantar e irse del consultorio, implicaba un montón de movimientos a hacer. Acá simplemente con apretar un botón ya se va. Y nosotros también podemos irnos con apretar un botón. Y eso me parece que cambia un poco las circunstancias del contexto en el que se atiende. Y después, esto lo vamos a desarrollar en los otros encuentros, así que no me voy a detener en esto. La última cosa que quería decir también para tirar un disparador es que está todo bien con atender a distancia cuando los pacientes, o sea, no es lo mismo con pacientes que conocíamos de antes que con pacientes nuevos. Los pacientes nuevos a mí me pasa que la primera tiene que ser sí o sí una videollamada. Después podemos hablar por teléfono, que para mi gusto es mejor. Hay como más cercanía en la voz que en la voz sumada a la imagen. Pero la primera vez tiene que haber una videollamada. Y en esa videollamada, y un poco Lía al principio cuando recién se conectó y no estábamos todos conectados, decía que veía las casas de todos. Y hay algo de esto, ¿no? Como tenemos una especie de ambiental, viene con el plus de un ambiental chiquitito, del sesgo donde toma la cámara, de donde uno ve dónde vive el paciente o desde dónde se está conectando. Que eso hay que decir que es un plus de la videollamada. Y lo último que, ahora sí, para cerrar, era ¿qué pasa? Porque una cosa es el paciente compensado, otra cosa es el paciente que ya veníamos viendo y que pasamos a una nueva modalidad. Pero ¿qué pasa con el paciente que, por ejemplo, lo vemos por primera vez por videollamada y lo notamos, francamente, entrando o estando en una crisis? ¿Cómo hacemos para interactuar, intervenir con un paciente en crisis, que lo estamos viendo, nos está transmitiendo la crisis a distancia? Y eso me parece que es la otra punta de este arco. Una es, qué bueno que nos podemos ver a pesar de no vernos, a pesar de estar aislados, podemos vernos, es la posibilidad de la telellamada, de la teleconsulta. Y la otra choca con el límite más claro, que es qué hacer con un paciente que de golpe lo vemos, por ejemplo, delirando o con una incipiente excitación psicomotriz o con una alucinación. Y nosotros estamos de este lado de una pantalla, a kilómetros del paciente. Voy a cerrar acá si tenemos tiempo para poder charlar entre todos. Así que bueno.